El que realiza la rinoplastia es el cirujano plástico, ya que la rinoplastia es la parte externa, estructural de la nariz, mientras que el otorrinolaringólogo lo que hace es corregir la parte funcional. Si el paciente, un afrodescendiente, quiere tener la nariz como Brad Pitt, es imposible, porque hay que estar conscientes de que la belleza, a pesar de que es subjetiva, la belleza no es más que la armonía. Los únicos capacitados para poder realizar cualquier procedimiento estético son los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Lo primero que la persona ve en otra persona es la nariz. ¿Sabías que la cirugía de rinoplastia no solo cambia la parte estética, sino la parte funcional? Significa que te vas a ver muy bien y también vas a poder respirar mejor. ¿Sabías que la elección del cirujano plástico es muy importante? Tienes que buscar un cirujano con experiencia, ya que la cirugía de rinoplastia va a cambiar completamente la estética de tu cara y vas a ser una persona completamente diferente. ¿Y sabías que una cirugía en manos expertas vas a tener una recuperación mucho más rápido? No va a ser una recuperación lenta, no vas a tener los famosos ojos de mapache que se ve mucho en estas cirugías. Soy la doctora Milagros Quinto y esto es Cirugía 24 Horas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con nuestro tema rinoplastia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfonso Peña. Doctor, bienvenido, cirujano plástico. Es la segunda vez que tenemos el gusto y el placer de tenerlo aquí en Cirugía 24 Horas. Muchas gracias, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, doctor, que nos quedó pendiente, creo que en la última charla, que viene a ser la rinoplastia. Primero, doctor, ¿nos puede explicar qué cosa es una rinoplastia? Sí, la rinoplastia es la cirugía estética mediante la cual se va a corregir la forma de la nariz. Y además también se puede realizar la corrección funcional siempre y cuando la persona lo amerite. Si hay alguna alteración de los cornetes o si hay una desviación del tabique o septum nasal, también se puede realizar dentro de la misma cirugía, y esto debe ser también en conjunto con un otorrinolaringólogo. No es solo el cirujano plástico. Esta es la otra confusión que hay. El que realiza la rinoplastia es el cirujano plástico, ya que la rinoplastia es la parte externa, estructural de la nariz, mientras que el otorrinolaringólogo lo que hace es corregir la parte funcional. Entonces, cuando hay alteración tanto externa como interna o funcional, se debe hacer la cirugía en conjunto. Nunca uno tratar de hacer ambas cirugías. O sea, viene a ser un trabajo en equipo. Así es. Tanto usted que ve la parte estética, ¿no? Y también el otorrino que ve la parte funcional. Así es. Doctor, ¿y cuáles son las razones más frecuentes que le dan sus pacientes para hacerse la cirugía de rinoplastia? ¿Por qué quieren hacerse la cirugía de rinoplastia? Generalmente es por la inconformidad o porque no les gusta la forma, el tamaño de la nariz. Muchos llegan que tienen la jiba grande, la punta caída o desviado hacia alguno de los lados. Todo esto tiene solución mediante la cirugía de rinoplastia. Claro, entonces la mayoría de sus pacientes vienen por la parte estética. Así es. ¿Y ha tenido que usted decirles que no solamente es la parte estética, también la parte funcional? Sí. Porque a veces no se dan cuenta. Así es, la gran mayoría realmente hay que hacer tanto estético como funcional, ya que lo primero que se debe solicitar es una tomografía de senos paranasales, ya que es la única manera donde podemos ver las estructuras internas que ni siquiera la inspección con el espéculo nasal se puede ver, ya que el septum, que es el cartílago que divide ambos orificios, él llega hasta el paladar. Entonces, no hay manera de verlo más que por un estudio de imagen, que en este caso es la tomografía de senos paranasales. Entonces, usted a todos sus pacientes que va a operar de rinoplastia les pide la tomografía. Sí. Para ver la parte funcional, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si usted opera una cirugía, queda la nariz perfecta?
pero no puede respirar. Eso sí es una complicación. Exactamente. ¿No? Y tienen que volver a entrar a sala de operaciones, someterse de repente a una segunda cirugía, ¿no? En forma innecesaria por tener un diagnóstico inadecuado, ¿no? Al comienzo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Sí. Doctor, ¿y la cirugía de la rinoplastia es muy frecuente? Sí. ¿Puede usted decir que es una de las cirugías más frecuentes de la parte estética? Sí. ¿Sí? Si mal no recuerdo, está en tercera o cuarta posición de todas las cirugías estéticas. Las principales son lipoescultura, mamoplastia, abdominoplastia y la rinoplastia, pero lo que no recuerdo bien es cuál está por encima, pero está en tercera o cuarta. Tercera o cuarta. Es bastante frecuente. Sí. Doctor, ¿y a qué edad es recomendable hacer la cirugía de rinoplastia? Porque ahora se ha visto que muchas niñas, muchas señoritas, al cumplir los 15 años ya no quieren la fiesta y no quieren una cirugía de nariz. Sí, porque como todo hay que esperar a que el organismo se desarrolle completamente. A los 15 o 16 años ya la estructura nasal está casi desarrollada en su totalidad. Entonces sí se pudiese realizar esta cirugía a partir de esa edad, siempre y cuando tenga la autorización de ambos padres. Ah, claro. Eso es muy importante. Sí. Aunque lo ideal debería ser a los 18 años, que ya sea mayor de edad. Decida. Exactamente. Exacto. Pero si la persona quiere a esa edad, se puede realizar con autorización de papá y mamá. ¿Y usted ha tenido pacientes así jovencitas que se han operado la nariz? Sí. Y en el caso de ellas no es un poco más difícil, porque como son jóvenes, son niñas, no son señoritas, claro. Yo sé, pero tienen toda la parte hormonal, están en la adolescencia, casi todas, y a veces la opinión puede variar. Yo quiero mi nariz más respingada, yo quiero menos. ¿Eso le ha pasado alguna vez a usted con su experiencia con personas tan jóvenes? Porque son un poco más inestables, yo creo, no son tan estables en pedir una u otra cosa. Sí, por eso es que hay que hablar y explicar claramente a la persona cómo va a quedar aproximadamente la nariz. Siempre hay que explicar y saber diferenciar las expectativas irreales con las expectativas realistas, que es la que siempre debe tener o debe dar el cirujano. Claro, porque imagínense que venga una señorita, una niña, una adolescente y diga, yo quiero la nariz de, no sé, de Jennifer López, o quiero la nariz de Shakira, ¿no? Entonces, y de repente el contorno de su cara, la parte geométrica de su cara, nunca va a ir con una nariz así, ¿no? Así es. Eso es muy importante también decirles a ellas, ¿no? O sea que, como dice usted, uno puede tener una expectativa muy grande, exacto, pero no necesariamente es la más adecuada. Así es que siempre uno tiene que ver la estructura, la forma de la cara, si es redonda, si es alargada, si es cuadrada, el tamaño de la nariz, la raza de la persona, las personas morenas o afrodescendientes, la forma de la nariz es muy diferente a las personas de raza blanca, caucásica. Las mestizas, como somos la gran mayoría, hay un intermedio entre la raza caucásica, ¿en qué se diferencian? Las personas de raza blanca, las estructuras de la nariz, los cartílagos son más duros, son más rígidos, y la forma es que los orificios nasales están en una forma verticalizada, mientras que las personas de raza las afroamericanas son los orificios más horizontalizados y los cartílagos son más delgados. Claro. Entonces, por eso es que tienen como que las fosas nasales un poco más abiertas, sí, ¿no? Que en lugar de, o sea, los afroamericanos tienen las fosas nasales un poco más abiertas en comparación, por ejemplo, como dice usted, entre los mestizos y caucásicos, que somos como que una mezcla de ambos, ¿no? Doctor, ¿y cómo, por ejemplo, usted nos estaba mencionando acerca de la geometría de la cara, ¿no? Es diferente una cara ovalada, una cara alargada, una cara pequeñita, ¿no? Hay a veces que yo he visto pacientes que a veces, por ejemplo, les falta también mentón, ¿no? Que es la parte de la proyección. Entonces, y eso también cambia completamente la cara. ¿Y cómo saber cuál es la nariz más adecuada para cada tipo de cara? O sea,
¿Qué criterios usted toma en cuenta para decir, bueno, esa persona que tiene la cara un poquito más redonda debería ser un poco más ancha tal vez, esa que tiene la cara más pequeñita, un poco más en punta? O sea, ¿qué criterios toma usted en cuenta para poder hacer la modificación de la nariz? Sí. En todas las cirugías estéticas hay que hacer unas medidas, que es lo que uno busca, llegar al cuerpo ideal, perfecto. Siempre a nosotros en el posgrado nos enseñaban sobre el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es este dibujo de Leonardo da Vinci donde aparece un hombre con los brazos y las piernas extendidas, que se dice que es el ser humano o el hombre perfecto, simétricamente. En el rostro es igual. Para uno poder saber qué tipo de nariz hay que hacerle a la persona, primero hay que hacer unas medidas. Siempre uno hace las medidas de uno con uno mismo. O sea, la cara en forma vertical hay que dividirla en 5 espacios, tomando como referencia el tamaño del ojo. Lo ideal es que sea la misma medida del ojo en los 5 espacios. En la nariz debe ser entre canto interno y canto interno. Eso es lo ideal, cuando uno pasa una línea vertical. Y a nivel horizontal se divide en 3. Haciendo esas medidas es que uno puede determinar a la persona, independientemente de la forma de la cara que tenga, cómo se va a estructurar la nariz. Que en general uno busca que la nariz sea en forma piramidal, que sea un triángulo. Eso es lo que uno busca, porque hay que estar conscientes de que la belleza, a pesar de que es subjetiva, la belleza no es más que la armonía. El ojo humano, mientras más armónico perciba un rostro, un cuerpo, más atractivo es para él. Esto es lo que se traduce científicamente como belleza. Como belleza. Muy interesante, doctor. Entonces ven varios factores y varias medidas en realidad para ver cuál vendría a ser la más adecuado para cada paciente, ¿no? Cada paciente es completamente diferente. Así es. Doctor, y en una cirugía de rinoplastía, ¿qué áreas de la nariz se tocan? La punta, las fosas nasales, ¿cuáles son las áreas que usualmente se intervienen, ¿no?, en una cirugía de rinoplastía? Va a depender de qué sea lo que necesite la persona. Ejemplo, una persona que tiene la jiba que está en el dorso, hay que o fracturarlo o limarlo, va a depender de qué tanto sea el montículo. En la punta, generalmente, si está hacia abajo, pues elevarla, porque hay que tomar algo en cuenta. El ideal de belleza también en Occidente es la raza blanca. Entonces todos en Occidente queremos parecernos a la raza blanca, pero una en específico, porque como todo hay diferencias. Claro. Pero siempre uno escucha que yo quiero la nariz perfilada o respingada. Eso es propio de la raza blanca del norte de Europa. Exacto. Entonces eso hay que saber cómo realizarlo, y aquí es donde viene a quién se le hace. Hay una diferencia entre la forma y el tamaño de una nariz masculina y una nariz femenina. Claro. La nariz masculina es más recta, la nariz femenina tiene cierta angulación hacia arriba, y dependiendo de eso es que uno va a tocar determinada parte de la nariz, que puede ser el dorso, la punta, las alas, como ya mencioné, si son anchas se acortan, la punta si está caída se levanta, el dorso si la jiba es prominente se fractura o se lima. Eso va a depender, pero en sí son todas las estructuras dependiendo qué es lo que haya que corregir según lo que la persona desee. Claro, entonces significa que no todos tienen que tener una fractura de la nariz. Así es. ¿No? Dependiendo cómo es su nariz y qué es lo que se tiene que modificar. Exactamente. Como dice usted, si hay una jiba, que es así como una nariz de lorito, por decirlo así, tiene que lamentablemente fracturar, ¿no? La nariz judio-cristiana, así como la mía. Tienen que fracturarla sí o sí. Sí. ¿No? Doctor, ¿cómo uno debe prepararse para una rinoplastía? ¿Qué cosas uno debería hacer
Una de esas que usted mencionó fue la tomografía, ¿no? Que yo creo que es muy importante por todo lo que usted nos explicó. Pero otra cosa más aparte que debo hacer el paciente para poder prepararse para una rinoplastia. Bueno, en general es similar a cualquier cirugía que se vaya a realizar. Lo primero es que la persona debe tener expectativas realistas, discutir el caso, cómo desea la persona hacerse o tener la nariz, y ya el cirujano plástico le explica qué puede hacer con la nariz que tiene. Claro. Si la persona es fumadora, tiene que dejar de fumar al menos 15 días. Si la persona toma medicamentos, algún medicamento que le pueda hacer un cruce con los medicamentos que uno vaya a utilizar luego de la cirugía. Si la persona es diabética, hipertensa, todo esto hay que tomar en cuenta. Se deben realizar fotografías, es el deber ser. Fotografías antes de la cirugía y por supuesto después. Y como en todas las cirugías que uno debe realizar, tiene que solicitar exámenes paraclínicos, los exámenes de sangre, evaluación cardiovascular preoperatoria y, como ya había mencionado, la tomografía de senos paranasales, porque es lo que necesitamos saber qué hay que realizar en la parte interna o funcional de la nariz. Claro, que eso ya vendría a ser junto con el otorrino. Exactamente. ¿Y ha tenido usted, doctor, algún paciente que ha tenido que decirle no lo voy a operar? Sí. Como ¿Qué pasó? todo. Varios. Porque eso, cuando la persona tiene unas expectativas realistas, el ejemplo más o uno de los más famosos es Michael Jackson. Michael Jackson, una persona afroamericana con la nariz ancha, la punta aplastada, esos cartílagos muy blandos. Se habla de que él se realizó aproximadamente entre 17, 20 y pico de cirugías y al final terminó con la nariz destruida, porque él tenía unas expectativas que no eran reales. Claro, entonces esto es lo que hay que explicar y ponerse de acuerdo con el paciente. Si el paciente, un afrodescendiente, quiere tener la nariz como Brad Pitt, es imposible. Entonces, si uno accede a realizar la cirugía, la persona nunca va a estar conforme, y no por el cirujano, sino porque es imposible. Su constitución, su fisonomía, por más cirugías que se realice, nunca va a llegar a la nariz de Brad Pitt. Entonces, a esas personas son a las que uno tiene que... Es preferible mejor no operarlo, ¿no? Exactamente. Porque no van a quedar conformes. Nunca van a quedar conformes. Doctor, ¿y es posible hacer como una simulación previa de cómo va a quedar tu nariz? Sí, hay simuladores, hay aparatos, simuladores digitales. Yo no tengo el aparato, pero eso también es un aproximado. No es que así va a salir la cirugía, pero sí lo hay y uno le explica al paciente, mira, tu nariz puede quedar similar a esta que se está mostrando. Proyectando, mejor dicho. Doctor, ¿qué tipo de anestesia se utiliza para una cirugía de rinoplastia? Igualmente va a depender qué es lo que haya que corregir. Si solo hay que corregir la punta, si tiene la nariz casi perfecta desde los puntos de vista de lo ideal y solo tiene la nariz o la punta de la nariz caída, se puede realizar con anestesia local, incluso con sedación. Pero como norma general, tiene que ser con anestesia general. Cuando uno tiene que corregir el dorso, tiene que fracturar, limar, hacer... Y aparte la parte funcional tocar, también. Exacto, tiene que tocar la parte del septum como tal, porque uno toma lo que se le llama el poste, un pedazo, un fragmento del cartílago del septum para colocarlo como poste y levantar la punta nasal. Eso es lo que yo hago. Para levantar la puntita. Sí, yo realizo la técnica de rinoplastia turca del doctor Teoman Dogan, que es uno de los más famosos en la actualidad, que realiza la rinoplastia de preservación mediante su técnica. Esa es la que yo realizo. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura una cirugía de rinoplastia? Entre hora y media, 3 horas. Va a depender de qué haya que corregir. ¿Y ha tenido usted, cuál ha sido la cirugía más
compleja de nariz que ha tenido? Los reoperados, tal vez. Sí, cuando son lo que uno llama rinoplastias secundarias, terciarias, que ya han sido operadas en una primera instancia, o general, más que esto, es cuando ya la persona tiene lo que uno le llama déficit, o le falta un pedazo. Si a una persona, no por cirugía, tuvo una fractura, tuvo algún daño a nivel de la nariz, uno tiene más bien que poner cartílago, y en este caso hay que tomar cartílago de costales, de las costillas, para hacer una reconstrucción. Para hacer una reconstrucción y colocar donde le falta para darle la forma. Esto es lo que uno busca. Esas son las cirugías más complejas. Claro, que es por algún traumatismo o de repente multioperado de la zona de la nariz, entonces hay que sacar injertos de otro sitio de su mismo cuerpo para poder colocar del cartílago costal. El cartílago costal es lo más frecuente. Es lo más, no lo más frecuente, pero es lo más cruento que se hace, porque otras partes, otras zonas que se toman es cartílago auricular. Pero ya con la técnica que yo estoy realizando ya de unos años para acá, que es como ya mencioné, la técnica turca del doctor Teoman Dogan, con esa técnica uno solo toma, o en general toma es el cartílago del mismo septum nasal, ya que este es el cartílago más fuerte que tenemos en toda la estructura. Y es como que corta un pedazo y lo levanta para arriba. Se toma un fragmento triangular. Y lo coloca hacia arriba. Sí, y uno arma con los cartílagos alares, se arma la punta. La punta para que quede la nariz en punta, la famosa nariz en punta. Y rígida, porque ella no tiene que caer. Claro, porque a veces pasa que quedan con la nariz bien arriba y luego va pasando el tiempo y va cayendo, su proyección como que va bajando. Sí, con otras técnicas que se realizan, sí, eso puede pasar, porque no tiene el poste que lo mantenga en su lugar. Como ya mencioné, como es del cartílago, se toma del septum como tal, ese cartílago no se va a caer. Uno lo fija bien, lo sutura bien y él se queda en el lugar. Él no tiene por qué y acerca de la rinomodelación que ahora está tan de moda, ¿eso funciona? ¿Se puede hacer como una mezcla entre la cirugía y la rinomodelación o no? La rinomodelación es una técnica que se realiza, a mí personalmente no me gusta, porque hay que investigar para poderse dar cuenta que a pesar de que muchos lo hacen, no es el deber ser. Porque primero que es algo temporal, puede durar 8 meses, 1 año, año y medio inclusive, dependiendo del producto que se aplique. Pero según la FDA, las rinomodelaciones no tienen aprobación. He visto pacientes que les han hecho rinomodelación y han llegado con necrosis o con tejido muerto de la nariz porque obstruyen. Sí, porque obstruyen las ramas de la arteria facial que irrigan precisamente la nariz. Claro, esa es una de las complicaciones más frecuentes del ácido hialurónico. Sí. Por eso es que es muy importante que ustedes deben saber que esas cosas pueden pasar. Si ustedes están yendo a un centro para hacer rinomodelación, que tengan el antídoto, ¿no? Porque hay un antídoto para el ácido hialurónico, que es la hialuronidasa, si no me equivoco, que lo que hace básicamente es, lo inyectan inmediatamente al momento que han encontrado o que se nota esa necrosis en la zona donde se haya aplicado, y eso es lo que hace, destruye todo tu ácido hialurónico. O sea, literalmente, o sea, lo deshace, por decirlo así. Sí, pero hay que tomar algo en cuenta. Como ya mencioné, la FDA no aprueba estas rinomodelaciones. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es que según la ley peruana, los únicos capacitados para poder realizar cualquier procedimiento estético son los cirujanos plásticos y los dermatólogos. El problema es que hay mucho médico estético y hacen estos procedimientos ignorando muchas complicaciones que pueden pasar. Ciertamente la hialuronidasa sirve como antídoto al ácido hialurónico, pero ¿qué pasa cuando una persona un médico aplica la sustancia? Si él obstruye
la irrigación, la rama de la arteria facial que irriga la nariz, si lo obstruye, eso es cuestión de minutos. Exacto, tiene que ser para que haga la necrosis, o sea, para que quede esa área sin que pase sin la flujo sangre sanguíneo. Y muera. Exactamente, entonces es muy peligroso. Claro, porque ya después tendríamos que hacer una reconstrucción de toda esa zona que ha sido afectada. Con injertos como mínimo o inclusive colgajos. Esto es para que las personas tomen conciencia de lo peligroso que es estar haciendo estos procedimientos en manos no expertas ni capacitadas realmente. Exacto. Es verdad, porque ya al tener que hacer un colgajo o hacer un injerto, tu nariz no va a quedar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y más allá de eso, la deformidad que se va a presentar en la cara. Claro, eso es muy importante. Y como habíamos visto, en realidad la cara y principalmente la nariz cambia completamente a una persona. Yo he visto personas que se han operado la nariz y cuando los veo, en realidad no los puedo hasta reconocer, ¿no? Los veo diferentes. Es que de hecho, psicológicamente lo que pasa es que uno lo hace en forma inconsciente. Lo primero que la persona ve en otra persona es la nariz. Cuando ve la cara de una persona, ves la nariz. Es por eso que cualquier cambio que se haga a nivel se va a notar. Doctor, ¿y cuáles son los cuidados que uno debería tener después de una rinoplastía? Como toda cirugía, mantener lo más limpio posible la zona, no exponerse al sol los primeros días, porque el sol lo que va a hacer es aumentar la inflamación, el calor. Esto es bueno en parte para las mujeres, van a estar libres de cocinar unos días. No se puede cocinar, por si acaso, señora. Si hace usted su nariz, no cocine. Así es, porque el calor hace que todo se inflame. Y bueno, las indicaciones que indica el cirujano: el tratamiento antibiótico profiláctico, los analgésicos y antiinflamatorios. La persona debe dormir los primeros días, 48 a 72 horas, debe dormir semisentada. Y según lo que uno haya realizado, si hace fractura del hueso nasal o se hace una cirugía en conjunto con el otorrino de tipo funcional, va a tener unos tapones durante algunos días. Entonces todo esto igual va a depender de qué cirugía uno le haga. Pero el promedio del cuidado son 7 días, inclusive hasta 15 días, dependiendo lo que se haga. Entonces es normal tener inflamación, hinchazón después de una cirugía y también tener moretones. Los moretones se van a presentar generalmente cuando uno realiza fractura del hueso nasal. Si los famosos ojos de mapache. Así es. Exacto. Y también va a depender de la persona. Si es una persona muy blanca, se va a notar más. Se va a notar más estos moretones. Pues. ¿Y cuánto tiempo más o menos en que esos moretones desaparezcan? Cuando hay una fractura del hueso, ¿no? 15 a 21 días. Esto va a depender de, igualmente, el organismo, cuánto tarda en reabsorber la hemoglobina, pues, que es realmente lo que pigmenta. Doctor, y después de una cirugía de rinoplastía, ¿cuándo yo ya puedo hacer mi vida normal? O sea, hacer mis actividades, trabajar. ¿Después de cuánto tiempo? Usted me dice, usted ya descansó, en el caso que se pusieron tapones, o en el caso que se colocó un yeso, como usted me explicaba, que cuando hay una fractura, obviamente hay que colocar un yeso para mantener los huesitos estables hasta que se consoliden bien. ¿Cuánto tiempo yo después de una cirugía debo decir ya puedo ir a trabajar, ya puedo hacer mis cosas normales, no hay ningún problema? Esto va a depender, como ya habíamos mencionado, del tipo de cirugía que se haga y del trabajo que tenga la persona. Si es una persona que se hace una rinoplastia, vamos a suponer con fractura nasal, y trabaja en una oficina, en 5 o 7 días ya puede trabajar. Porque la nariz va a estar cubierta, va a tener el yeso. Lo que la persona tiene que tener es cuidado de no golpearse, claro. Estas cositas, pero puede trabajar tranquilamente a partir de los 5 o 7 días, como digo. Con promedio. Doctor, ¿y cuáles son las complicaciones que podrían surgir de una rinoplastía? Similar a cualquier cirugía: infecciones, hematomas, seromas,
Eso es en el tiempo inmediato o mediato que uno llama, hasta la semana aproximadamente. Después pueden haber otras complicaciones a mediano y largo plazo, que son ya menores, pero pueden pasar. Sí, puede haber retracción de la cicatriz. Esto va a depender de la cicatrización de cada quien. Puede haber algún cambio, alguna deformidad, puede haber obstrucción, cosas que no deberían pasar, pero pueden pasar, dependiendo de lo que se haga pues, al paciente. Doctor, y acerca de la septoplastía, ¿qué cosa viene a ser la septoplastía? La septoplastia es la corrección del septum o tabique nasal. Esa es la septoplastía. Cuando hay una deformidad, uno corrige, volvemos, según lo que tenga. Eso generalmente lo hace el otorrino. Pero nosotros también, cuando hay una deformidad, lo que hacemos es enderezarlo. Pues. Claro. Y eso tiene una técnica quirúrgica. Pero lo que uno busca es que ella se enderece. Esa es la septoplastía, la corrección del septum o tabique nasal. Okay. Doctor, y después de una cirugía de rinoplastía, ¿cuándo yo como paciente voy a poder ver mis resultados? O sea, porque primero hay inflamación, hay moretones, ¿no? O sea, a veces tenemos tapones dentro que hay que retirar, un yeso que también hay que retirar, obviamente. Pero ¿cuándo después de una cirugía puedo decir, ya, así va a quedar mi nariz? Generalmente a partir de los 3 meses. Todavía no es la configuración definitiva, pero sí se habla al menos de un 80% de cómo va a quedar. Cómo va a quedar. Exacto. Realmente, ¿cuándo? A partir del año. Del año ya sabe exactamente cómo queda la nariz. Así es. Doctor, ¿y ha habido casos que ha tenido que hacer una rinoplastía por segunda intención? O sea, ¿otra vez una rinoplastía? No, lo que se pueden hacer son retoques, como ya mencioné, si hay alguna retracción cicatrizal, si hay alguna de la misma cicatrización queda una obstrucción o que la persona se haya golpeado. Claro, por ejemplo, imagino que estará contraindicado hacer tipo de deportes, ¿no? Imagínate que caiga la pelota, están jugando fútbol y caiga la pelota en la nariz. Por lo menos 3 meses, claro. Por lo menos. O sea, las personas para poder reiniciar su actividad deportiva, uno les indica por lo menos un mes en las actividades aeróbicas. ¿No? Pero ya otras más fuertes se les habla de mínimo 2 meses, lo ideal 3 meses. Pues. Doctor, ¿usted cree que la cirugía de rinoplastía afecta la autoestima y la confianza en una persona? Así es, en forma positiva. ¿Sí? ¿Ha tenido pacientes así? Sí, porque la persona mientras se percibe más bonita, más agradable, la autoestima se dispara. Hay mucho mayor confianza en sí mismo y bueno, esa es la idea de hacerse la cirugía estética. Claro, para que su autoestima aumente. Así es. Doctor, y una de las últimas preguntas que le quería hacer, por ejemplo, en mi caso, ¿usted qué cirugía me recomendaría a mí para mi nariz? ¿Mi nariz debería ser operada? ¿No se debería operar? ¿Usted cree que deberíamos corregir algo ya que tiene usted un ojo mucho más acucioso para poder ver, ¿no? Exactamente, por ejemplo, si mi nariz, que yo considero que está dentro de lo normal, pero de repente estoy equivocada. Bueno, como ya había mencionado, la belleza es subjetiva. Si la persona está conforme con su nariz, no hay más se que toca. hacer. Exacto. Si me piden mi opinión, claro, como especialista, yo les digo qué es lo que según la nariz ideal femenina se debería hacer. A ver. En el caso suyo, a ver, vamos a sacarme los lentes. ¿Qué es lo que se debería hacer? Ajá. La nariz suya es pequeña, pero a pesar de ser pequeña, está en consonancia con el resto de la cara, que es un rostro cuadrado. Lo que yo veo que se pudiese mejorar es la punta nasal, o sea, aquí, de adelgazar un poco esa puntita, las alas nasales, simetrizarlas, cerrarlas un poquito, y en cuanto al dorso, al hueso nasal como tal, hacer un raspado o inclusive fracturar en los laterales. Para que sea más finita. Como ya había mencionado, lo ideal es que sea un triángulo, una pirámide.
todo lo que uno hace igualmente, esto es otra cosa. Cuando uno va a realizar una cirugía, ve al ser humano como figuras geométricas. Uno trata de llevar determinada zona que quiera operar, en este caso la nariz, que sea una pirámide isósceles. Doctor, ¿y el uso, por ejemplo, de lentes? Porque yo si no veo nada, yo tengo que usar lentes. ¿Eso afecta mi nariz? No. No. Tampoco afectaría mi operación. Luego de la cirugía, sí. No puedo Uno usar indica lentes. que no puede utilizar los lentes en al menos 4 a 6 semanas. Si realiza fractura. Porque si no se realiza la fractura, No ahí es sí lo puedo necesario. utilizar a las 48, 72 horas sin ningún problema. Esto es ¿verdad o mito? Estamos en la secuencia ¿verdad o mito? De cirugía 24 horas con nuestro tema rinoplastía. Estamos con el doctor Alfonso Peña. Doctor, comenzamos con las preguntas. ¿La rinoplastía siempre deja cicatrices visibles? Va a depender de qué técnica se utiliza. Si es la técnica cerrada, no van a ser visibles, ya que las incisiones se hacen dentro de la nariz. Dentro de la nariz. Cuando se hace la rinoplastia abierta, hay que hacerla a través de la columela. La columela es esta porción inferior que tenemos, porque se va a levantar completamente. Aquí, si la persona tiene tendencia a realizar queloides, pues sí puede se va a dejar ver, una cicatriz. pero igualmente eso tiene tratamiento. Exacto. Doctor, ¿y qué tratamiento le daría usted para un queloide en esa zona? Generalmente se coloca triamcinolona, que es un tipo de corticoide. De corticoide. Así es. Pero eso va a hacer que aplane la lesión. Se aplane. Pero no la va a desaparecer. No. Las cicatrices nunca desaparecen. Esto, aparte de que, o a pesar de que no es el tema, pero las cicatrices nunca se borran. Esto hay que estar clarísimo. Lo más que uno puede hacer es atenuar la cicatriz, claro. pero nunca borrarlas. ¿Y el uso del gel de silicona ayuda en la cicatriz? Ayuda porque ella hace una presión en la cicatriz. Claro. Pero en la nariz no se puede poner. No se puede colocar. Doctor, ¿la rinoplastía puede requerir tiempo libre de trabajo y actividades diarias? Sí. Es una verdad. Verdadero. Exacto. Así es. Como mencioné, va a depender de la cirugía. ¿Qué tan no hay cruenta? fractura, exacto. Si no hay fractura, 48 72 horas. Si hay fractura e inclusive una cirugía funcional, se puede esperar una semana hasta 15 días. Como digo, eso va a depender. Y también depende de qué tipo de trabajo realice. Y el obviamente. trabajo. Es un trabajo de oficina, es completamente diferente a un trabajo como operario o un trabajo más manual. Así es. Doctor, ¿verdad o mito? Después de una rinoplastía, ¿nunca se puede volver a realizar actividad física? Mito, total. Es un mito, claro que sí. Sí, porque como ya mencioné... Hasta 3 meses, ¿no? Hasta 3 meses más o menos. Bueno, como mencioné, si hay cirugía funcional, con fracturas, todo esto, sí. Hasta 3 meses una actividad física intensa. Pero ejercicios aeróbicos, esto se puede realizar a las 4 semanas promedio. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastía puede mejorar la autoestima y la confianza del paciente? Totalmente verdad. Exacto. Claro. Todos lo buscan para poder verse mejor, ¿no? Así es. Exacto. Así es. Doctor, ¿la rinoplastía siempre causa problemas respiratorios, verdad o mito? Mito. Es un mito. Pero esto también va a depender del cirujano, como ya habíamos mencionado. El único que está capacitado es el cirujano plástico. Sí, hay otorrinos que realizan también rinoplastias, pero no es el deber ser. Y menos cirujanos maxilofaciales o de otros tipos. ¿No? Porque hay una gran probabilidad de que las complicaciones sean las que produzcan estas obstrucciones o dificultad posterior para respirar. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Es posible combinar la rinoplastía con otros procedimientos faciales? ¿Verdad? Por ejemplo, una rinoplastía, tienen un mentón muy pequeño, aumento de mentón, ¿lo pueden hacer todo en una sola cirugía? Verdadero. Los pómulos también. Por supuesto, eso es lo que uno llama perfilamiento facial. Puede realizar, además de la rinoplastia, se puede hacer un aumento de mentón, el perfilamiento de la mandíbula,
e inclusive, dependiendo de la edad, se puede hacer también una blefaroplastia, que es la cirugía estética de los párpados. De los párpados. Y quedan regias o regios. Así es. Y con varios años menos. Exactamente. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los resultados de una rinoplastia son inmediatos? Esto es entre verdad y mito. Porque de inicio sí se va a ver una diferencia. Claro. Ejemplo, si una persona te lea la nariz, como digo, así tipo grecorromana, y tiene una jiba grandísima, el solo hecho de fracturar, quitar las jibas va a ser inmediatamente el cambio. Pero como mencioné, hay que esperar hasta el año para poder ver realmente los resultados. Pero sí, al inmediato hay cambio, pero va a haber inflamación, moretones, todo esto, pero sí hay cambio. 3 meses, cambio aproximadamente un 80%, y después del año o al año ya vemos los definitivos. Pero sí hay cambio. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastia es extremadamente dolorosa? Mito. Eso sí, totalmente es un mito. Es bastante bien manejado. Volvemos, sí, dependiendo del tipo de cirugía, pero no es muy doloroso, es manejable. Doctor, ¿una rinoplastia se puede hacer en un consultorio? Eso es mito total. Nunca debe realizarse una cirugía de rinoplastia. Es una cirugía mayor, realmente. Y como mencioné en la anterior entrevista, ninguna cirugía mayor se debe realizar en consultorios. Exacto. Tiene que ser siempre en un quirófano. En un quirófano. Es lo más seguro también para el paciente. Doctor, ¿la rinoplastia puede realizarse bajo anestesia general o local? Dependiendo qué se va a hacer. Verdadero, sí, dependiendo que, como ya había mencionado, si es solo una punta o es mínimo el cambio, se puede hacer con local. Y sedación, no es que solo local. Solamente local. Local y sedación, igualmente en un quirófano. Claro. Y cuando ya hay que hacer alguna otra cirugía, como dije, fracturar o hacer funcional, tiene que ser con anestesia general. Claro. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastia requiere un seguimiento postoperatorio? Verdadero. Hay que hacer las consultas posteriores. De hecho, yo indico al paciente que venga a las 48 horas de haber sido realizada la cirugía, porque la primera curación hay que hacerla el cirujano. Esta es otra cosa, siempre, porque hay pacientes que me preguntan continuamente esto y me dicen que un cirujano las opera y no vuelven a ver al cirujano. Ese es un error gravísimo. El cirujano que opera tiene que ver a su paciente hasta el final, hasta que le retira el último punto. Es uno mismo el que tiene que dar de alta al paciente. Entonces, por esta razón, sí, tiene que hacer los seguimientos consecuentes hasta que se da de alta. Sí, eso es verdad. El que opera tiene que seguirlo hasta el final. Así es. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Cualquiera puede realizar una rinoplastia? Mito. Mito. Total. Solo el cirujano plástico. Exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Las expectativas realistas son la clave para la satisfacción de un resultado de una rinoplastia? Verdadero. Es verdadero, es muy importante. Son las expectativas realistas. Realistas. Como mencioné, Exacto. Michael Jackson queriendo tener la nariz de Brad Pitt. Eso es imposible. Claro, por la misma raza afroamericana que él tenía. Era loco, por eso es que quedó con la nariz completamente destrozada. Se la destruyó. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastia puede corregir deformidades nasales causadas por traumatismos? Verdadero. Verdadero. Es que de hecho una de las indicaciones es eso. Corregir traumatismos, deformidades que tenga la persona en la nariz. Y por ejemplo, lo que es el área oncológica, doctor, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer reconstrucciones de repente en cáncer de piel o en cáncer en fosas nasales? Sí, claro. Eso también se realiza, claro. Una reconstrucción total y funcional, ¿no? Por lo menos. Reconstrucción total realmente yo nunca he realizado, pero sí colgajos. Colgajos que incluyen de piel e injertos de cartílago. Muy bien. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastia requiere múltiples cirugías para ser efectivas? Mito. Lo ideal es que sea una sola cirugía. Si luego hay alguna
alteración, como mencioné, tiene que ser propia del paciente, nunca debe ser por el cirujano. Una cicatriz retráctil, o como dije, porque pasó una vez con un muchacho, le había hecho la cirugía, la rinoplastia, jugando fútbol, le dieron un pelotazo. En ese caso sí hay que volver a meter al paciente a quirófano para corregir la deformidad que tiene por el traumatismo post cirugía. Esa debería ser la razón. No es que estar haciendo que hoy la operé, ¿no? Y en 2 semanas te volvemos a operar porque me faltó X. No, eso no. Ok. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La elección de un cirujano es crucial para el éxito de la rinoplastía? Verdadero. Tiene que ser un cirujano plástico capacitado, calificado y cualificado. Tiene que tener esos 3 elementos. Sí. Es muy importante también saber que solamente es una cirugía que lo hace un médico especialista, como mencionó el doctor. O sea, no lo hace una cosmiatra, no lo hace ni un médico general, tiene que tener una capacitación, que es la especialidad que lo hacemos nosotros aquí para poder hacer ese tipo de procedimiento. Solo cirujano plástico. Cirujano plástico, claro, porque tiene que tener su especialidad en cirugía plástica. Claro. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastía siempre produce resultados perfectos? Mito. Es un mito. Sí, como mencioné, porque la perfección va a depender de cómo lo vea la persona. Por eso ya había dicho que la belleza es subjetiva. Es subjetiva. Porque a los ojos míos la nariz puede haber quedado perfecta, pero si la persona entre sus expectativas no son reales para él, por más perfecto que lo vea yo, la persona siempre le va a conseguir algún defecto. Entonces no existe la nariz perfecta. Y usted, por ejemplo, cuando ve pacientes así, que tienen una expectativa muy alta, que está fuera de su alcance por la anatomía que tienen, ¿usted les aconseja tener de repente alguna evaluación psicológica? Sí, es que de hecho eso es lo que debe hacer. Porque hay que también tomar algo en cuenta, y esto sí va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir. Muchas personas, por no decir la mayoría de las personas, que quieren arreglarse algo, sea en la cara o en el cuerpo, tienen algún tipo de trastorno psicológico que hace que la persona se vea fea. Esto es lo que se le llama la dismorfia. Es por eso que uno tiene que tener el ojo estar muy alerta para ver y poder detectar ese tipo de personas. A ellas son a las que no son candidatas. Porque en realidad nunca van a estar conformes. Nunca, exacto. Es un trastorno en realidad que nunca van a estar conformes. Doctor, ¿verdad o mito? La rinoplastía puede requerir tiempo. Perdón, disculpe, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastía no puede corregir una desviación de tabique? Mito. Una de las indicaciones es la corrección del tabique o septum nasal, la septoplastia. La septoplastía, exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La recuperación completa de la rinoplastía puede tardar varios meses? Verdadero. Eso es verdad. Sí, como dije, 2-3 meses. Doctor, ¿verdad o mito? Si yo estoy sometido a una rinoplastía, ¿no puedo estar expuesto en el sol en un año? Mito total. Es un mito. Sí puede ir a la playa. Los primeros días sí. Como digo, porque va a afectar la inflamación. Si una persona se acaba de operar, no solo de rinoplastia, cualquier cirugía se expone al sol, va a inducir a que la inflamación se mantenga o se exacerbe, pues se aumente. Doctor, ¿verdad o mito? ¿La rinoplastía siempre da un aspecto artificial? Mito. Mito a medias, porque volvemos. Se necesita de un cirujano plástico que esté calificado para realizarlo, porque si viene un otorrino, que muchas veces no saben realmente cómo se hace esta cirugía. Esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El otorrino está capacitado es para hacer cirugías funcionales. Exacto. Funcionales quiere decir adentro de la nariz. Exacto. Corregir cornetes y otras estructuras internas. Por eso es que eso, por ejemplo, no lo hace el cirujano plástico. Es un trabajo en conjunto con el otorrino. O sea, hay un dicho popular que dice zapatero a su zapato. O sea, yo no puedo invadir el campo del otro. A pesar de que aparentemente dicen, no, el otorrino ve la nariz. Sí, pero específicamente la parte funcional, no la estructural o externa. Claro. Entonces, hay que hacer
la cirugía el que está capacitado realmente, el cirujano plástico. Exacto. Doctor, ¿verdad o mito? ¿Los resultados de la rinoplastia pueden durar toda la vida? Verdadero parcialmente, porque no existe nada eterno, al menos a nivel del cuerpo humano. Porque por más que uno haga una rinoplastia en una persona joven, los cambios propios de la persona en el tiempo se van a manifestar. Por más que uno haya realizado la rinoplastia, no es que cuando tenga 60 años, se la hizo a los 20, va a seguir manteniéndose igual. Siempre van a haber cambios. Y la tendencia del ser humano es a la caída. Doctor, una de las últimas preguntas. Si yo me he sometido a una rinoplastia, ¿verdad o mito? ¿Mis hijos no van a requerir una rinoplastia también? Verdadero. Entendiendo la pregunta de que si la persona cree que si se hace una rinoplastia el hijo no va a necesitar, eso es totalmente... Es totalmente falso. Exacto, es una creencia equivocada. Ahora, si la persona se hace una rinoplastia es porque evidentemente tenía un defecto, entre comillas, congénito y que lo más probable es que los hijos lo van a tener. Exacto. Entonces, por ejemplo, ende, como la nariz gengiva, así como es, lorito, ¿no? Así es. Entonces, por ende, si el hijo lo tiene, no es que lo va a necesitar, pero lo más probable va a querer realizarse la rinoplastia. Porque se va a querer ver como su mamá o su papá. Así es. El día de hoy hemos tenido una charla muy interesante con el doctor Peña, cirujano plástico, acerca de la rinoplastia. Lo que yo creo que es muy importante que el público sepa es que para poder realizarse una cirugía de rinoplastia o cualquier cirugía que se vayan a realizar, lo tienen que hacer en un centro adecuado, en sala de operaciones, con todas las medidas para su seguridad. Y aparte tienen que hacerlo con un especialista adecuado, en este caso el cirujano plástico. No hacerlo con un especialista no médico, como hemos visto muchas veces, como por ejemplo un cosmiatra. No se debe hacer con ellos. Es muy importante su seguridad. A veces por poder economizar o querer tener una cirugía más cómoda, más barata, las consecuencias pueden ser fatales. Puede usted perder su nariz, puede tener deformidades que no se puedan corregir y puede perder usted la funcionalidad de su nariz. Significa que no va a poder respirar. Espero que haya sido una charla importante para ustedes. El doctor nos ha dado muchas cosas muy importantes que yo creo que van a ser útiles si usted piensa operarse de una rinoplastia. Doctor Peña, muchas gracias. En realidad ha sido una charla muy interesante como siempre. He aprendido un montón acerca de lo que es la rinoplastia. Inclusive hasta tenido una consulta gratuita. Gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad, ¿dónde podemos ubicarlo, doctor? Bueno, primero muchas gracias a usted por invitarme nuevamente y me van a conseguir en la página web de Cirugía 24 Horas. Muchas gracias, doctor. Soy la doctora Milagros Quinto. Esto es Cirugía 24 Horas y los esperamos en un próximo programa. Hasta luego.